Doy un saludo primeramente a los hermanos de Castellón y gracias por acordaros de mí. Ya desde la semana pasada mi hermano Pancho me llamó y me dijo de ministrar este mensaje sobre el infierno, que la verdad que es un mensaje que hace años que no lo predico. Concretamente creo que la última vez que lo prediqué fue en Castellón, hace unos años, y perdí los papeles, las notas, lo he perdido todo. Y cuando me dijo de predicarlo, pues nada, dije, pues sí, mira, esta semana me lo voy preparando. Pero la verdad que hemos estado un poquito con todo esto que ha pasado y los canales de sello que se han abierto, pues no he tenido tiempo hasta esta mañana, que he empezado a prepararlo. Me he tirado creo que casi todo el día preparándolo, espero no ser muy pesado. Decir que esto no es un mensaje, que es más bien un estudio. Un estudio pues se basa más en información, más que en aplicación, pero bueno, si el Señor lo permite, alguna aplicación se dará sobre este tema. Y es un tema pues muy importante. Ahora se escuchan mensajes muchos sobre ánimo, sobre confianza en el Señor, sobre la paz de Dios, sobre las promesas de Dios. Pero creo que este mensaje sobre las advertencias, creo que también es importante, ya que el propio Jesús es el personaje de la Biblia que más habló del infierno. En concreto me parece que habló el doble de veces que del cielo, y un 13% de su evangelio habla sobre esta doctrina. Y creo sinceramente que el que más ama, el que más nos ama, es el que más nos habló de este lugar. Porque el que verdaderamente ama pues advierte de los peligros que pueden venir en el futuro. Y si ahora estamos mirando cómo está el mundo, pues en realidad solo es un preludio de lo que tiene que venir. Por lo tanto, creo que tenemos que advertir con este mensaje, un mensaje de advertencia, pero con todo el amor del mundo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el capítulo, vamos a leer 3 versículos. Uno está en el capítulo 10 del libro de Mateo, versículo 28. Cada uno que esté en su casa ahora tranquilo, centrándonos en la palabra, que nada nos moleste y vamos hacia adelante. Dice: y no temáis, lo dice Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En un pasaje paralelo de Lucas capítulo 12 versículo 4, que aquí nos vamos a basar más, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Lo he dividido el mensaje en 6 partes, y la primera parte pues nos habla del contexto. Para entender un pasaje, primeramente tenemos que ver los versículos que le rodean, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo. Y aquí pues vemos que Jesús lo dice en una advertencia que hace a los discípulos que se deben guardar de la levadura de los fariseos, que esto era la hipocresía, ya que los fariseos habían edificado una religión donde solamente le importaba la aceptación de los hombres, y ahora en la tarea evangelística que ellos deben llevar, mucha aceptación la verdad es que no iban a tener, todo lo contrario, iban a sufrir persecuciones de tal manera que serían entregados, dice el contexto, en las sinagogas, en los magistrados, delante de las autoridades. Ya lo dijo Jesús, que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, el temor seguramente aparecería en el corazón de todos ellos. Pero ahora le indica
unas frases y dice: porque el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero sin en cambio dice: pero el que me confesare, a pesar de ser entregados en las sinagogas, a los magistrados, en las autoridades, y de sufrir incluso la muerte, el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, se da en un contexto evangelístico, pues he entendido que quien le teme a Dios no teme a los hombres para hacer su tarea evangelística. Cuando nosotros recibimos esto, pues la verdad que en nuestra tarea evangelística, si no conocemos el trasfondo o la mente de los discípulos, pues nos cuesta mucho entender esta verdad, pero ellos, cuando les estaba diciendo esto, se estaban acordando del deber de la atalaya, que aparece en Ezequiel capítulo 33 hacia adelante, versículo 3, y dice: y el que viere venir la espada sobre la tierra, tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo que la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ya que entendía un atalaya que no solamente se guardaba a él. Ver el peligro y no tocar la trompeta causaría que el pueblo entero caería. Y esta verdad lo entendió el apóstol Pablo en su tarea evangelística. Pues dice el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pero dice en el capítulo 20-26 del libro de los Hechos también a los de Mileto: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que os estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué se ha limpiado? Y ahora lo dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque nosotros, Dios nos ha constituido los atalayas del pueblo y debemos anunciar el evangelio. ¿Para qué? Para decir, toquemos la trompeta para que otros oyeran. Pero es que me gusta mucho una frase que recibía con toda esta verdad. Y la frase que yo escribía: el infierno no solo es el motivo para recibir el evangelio, sino también para proclamarlo. En este contexto se dio estos versículos que estamos tocando. Este fue el contexto. Mira, simplemente decirte, hermano, yo he entendido que no proclamar el evangelio no solamente responsabiliza las almas de los que no lo oyen, sino mi propia alma pongo asechanza. Pero yo he entendido que por muchos obstáculos que nos quiera presentar este mundo, nosotros no le tememos, antes bien tememos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Segundo, la palabra. La palabra infierno. Yo he buscado varias definiciones, pero en concreto voy a decir una o dos. Y la palabra infierno quiere decir lugar que van las personas que mueren en sus pecados y sin haberse arrepentido delante de Jesús, para sufrir la condenación eterna. La palabra infierno viene del latín inferno, que quiere decir por debajo o lugar inferior o subterráneo. Quiero decir, hermano, anotar que esta palabra fue una palabra que introdujo Jerónimo
en la traducción de la Vulgata, de la Septuaginta a la Vulgata latina, en el año 382. Por lo tanto, yo me fui al diccionario de A.T. Robertson, ya que Jerónimo quería traer el concepto del lugar, el concepto de lo que quería decir Jesús. Pero yo yéndome a este diccionario de Robertson para buscar lo que ponía, y ponía aquí, aparecía la palabra en griego Gehenna, que es la transliteración de la palabra en hebrea Keinom, que quiere decir el valle de los hijos de Hinnom. Era un lugar situado al suroeste de las murallas de Jerusalén. Era un lugar donde siglos atrás los judíos ofrecían sacrificios humanos al dios de Baal. Un lugar tan horrendo donde reyes llevaban a sus hijos llenos de idolatría para sacrificarlos al dios Moloch. Ya en los tiempos de Jesús, parte del valle se había convertido en un basurero de la ciudad, donde se quemaban los desperdicios, el fuego que ardía de día y de noche. Era un lugar, por tanto, simbólico, apropiado para indicar el fuego del castigo eterno. Quiero decir, hermano, que para los judíos este era el lugar más inmundo que existía, pues además de la basura que se quemaba en los tiempos de Jesús, se echaban y se enterraban a las bestias y a los criminales que no se les quería dar la honra de la sepultura. Metafóricamente he encontrado una cosa que me gusta. Metafóricamente en la mente de ellos, para ellos, el lugar, según la Wikipedia, era la entrada al mundo del castigo futuro o venidero. De ahí que para lo que hace Jesús es de tratar de poner una figura de dicción, un lugar que sí existe, para representar o manifestar la sombra de una realidad verdadera, un lugar horrendo en la tierra. Se pone la mente de Cristo a buscar el lugar más horrendo para los judíos y lo trae como ilustración de que solamente va a ser la sombra de la realidad verdadera que se manifestaría en él. De ahí viene esa palabra y esas son las definiciones que he encontrado. Tercero, ¿quién es el creador del infierno? Hay una falacia es una mentira que ha creado estructura a veces en nosotros, que nos hace pensar que el infierno pues lo creó Satanás, y el propio Satanás, que Dios lo reprenda, pues es el que infringe los castigos. Y me di cuenta en Mateo capítulo 25, versículo 41, que es todo lo contrario. Pues nos dice la Biblia: entonces dirá también en el día del juicio de las naciones a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar no es un lugar donde establece su dominio Satanás, que va todo lo contrario. Es el lugar donde el diablo y sus ángeles serán arrojados. Y no solamente arrojados, sino castigados. Por lo tanto, vemos que ese lugar no fue creado por Satanás, ni tan siquiera ese lugar él imparte los castigos, sino que todo lo contrario, lo recibe. Pues dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste absolutamente todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas, dice el libro de Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, que todo lo que Dios ha creado no solamente lo creó, sino que lo sirve a sus propios propósitos. Por lo tanto, el tercer punto lo dejamos establecido, no puedo profundizar en cada uno. Este punto nos indica pues que el creador del infierno es el propio Dios. Vamos a mirar ahora quién es el número 4, el
suministrador del infierno o el sustentador del infierno. Daros cuenta el versículo que hemos leído, si lo tenéis ahora ahí en la Biblia. Dice, temed aquel. Dios es amor. Y lo define la Biblia, sobre todo el libro de Primera de Juan, como amor. Pero a veces hemos malentendido quién es el Dios de la Biblia. A veces solamente hablar de una parte nos ha hecho formar nosotros a nuestro propio Dios en un concepto, pero la Biblia lo presenta tanto como con amor, como también lo presenta en el libro de Hebreos como el fuego consumidor. Cuando las naciones se volcaban a la idolatría, cuando el pueblo desobedecía o algún pueblo era capaz de ir en contra de Dios, ya lo dijo él, al que te bendiga le bendeciré, pero añade, pero al que te maldiga le maldeciré. Solo hay que leer los profetas para ver los duros juicios cuando las naciones se apartaban de Jehová. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que recibe su marca, la marca de su nombre. Hermanos, sinceramente, creo que a Dios no lo podemos manejar como nosotros queramos. Creo que nosotros no somos los amos de Dios, todo lo contrario. He entendido que nosotros somos los siervos de Dios. En este mundo, en el mundo en el que vivimos, Dios a la misma vez y constantemente derrama tanto amor como ira. Él hace misericordia, pero también establece constantemente juicios. Porque si nos vamos a un versículo que todos conocemos, y que es el famoso versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia, porque de tal manera, que le ha tocado hablar el hermano, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La mayor expresión de amor es la dádiva de su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor expresión y obra de amor no la tiene que hacer Dios en el futuro, que va. Ni la tiene que hacer Dios si contesta o no contesta sus oraciones, que va. La hizo hace 2000 años entregando a su propio Hijo para morir por nosotros. El otro día dijo una frase mi hermano Cisco que me gustó mucho y dijo, ¿quién sería capaz de morir por alguien? Y por alguno bueno, pues seguramente que yo levantaría las manos. Y por alguno que merezca la pena, pues seguramente, posiblemente yo levantaría las manos. Pero luego hizo una segunda pregunta y dijo, y por un pecador y un hombre malo, o más te digo, por alguien bueno, ¿quién osaría entregar a su propio Hijo? Y todos en la sala se callaron. Porque yo he entendido que lo más valioso que ha dado el Padre, la mayor expresión de amor, es la entrega de su Hijo. Dice, ¿cómo se combinan estas verdades? Pues hay muchísimos versículos, pero yo he cogido el Salmo 145, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Su ira se revela contra toda injusticia, pero su misericordia corre veloz para aquel que se arrepiente. En este mundo se manifiesta la misericordia, pero la misericordia de una manera grande, pero también se manifiesta la ira, pero la ira de Dios suele correr poco.
o sino que se lo digan al pueblo de Nínive, que después de haber estado haciendo daño a las naciones, pues Nahum habla de él como una nación que entraban y eran como langostas que devastaban absolutamente todos los campos, que no tenían misericordia, gente altiva, como eran así sus muros. Y cuando dice una palabra ya me llena de espanto, pues dice la Biblia que eran gente sanguinaria. Aquí la palabra sanguinario quiere decir regocijo ante la sangre, pues dice la historia que ellos inventaron las mayores máquinas de tortura, pudiendo torturar a los hombres, incluso sacándole la piel a tiras, sin conseguir que murieran, y podían infringir el mayor dolor. Pero va pasando el tiempo y llega un momento que el mismo Dios se tiene que levantar, pues le dice a Jonás, levántate y vete a Nínive, porque la maldad de esa ciudad ha subido hacia el mismo Dios, hasta el mismo cielo. Hasta el mismo cielo había subido la maldad de Nínive, imaginaros. Pero cuando va y llega, al principio no quería ir, pero cuando al final va y llega, el pueblo hace una cosa, pero es que me gusta lo que le dice, pregona, aunque sea una ciudad tan grande que tengas que recorrerla durante 3 días, tú recórrela y pregona contra ella. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero yo no entendía. A ver, Señor, si ya la maldad ha pasado el tiempo y ha subido hasta tu propio trono. Si ha subido hasta tu propio trono, lo normal es que digas de aquí a 5 días Nínive será destruida. Pero es que las prórrogas que da Dios en su lenta ira son tan benignas que dice la Biblia: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este versículo quiere decir que Dios es paciente para con su ira, pero no para que tú peques, sino para que te arrepientas. Pero esos 40 días le sirvieron a Nínive para que el rey y toda la nación se pusieran en ayuno y no comieran de 120,000 personas, ni tan siquiera los animales, y todos en ayuno, arrepentidos delante de Dios. Le vino la voz de Dios a Jonás y le dice: diles que yo me arrepiento del gran mal que iba a hacer a ellos. Y ahora dice Jonás, ahora lo entiendo, por esto no quería ir, porque yo te conozco y sé quién eres. Eres un Dios compasivo, misericordioso, piadoso, lento para la ira y pronto en misericordia. Ese es el Dios que nosotros tenemos y al Dios que servimos. Pero es que en el infierno, aquí está la ira y la misericordia. Aquí el vino se mezcla con el agua. Pero habrá un momento donde dice la Biblia que derramará el vino de su ira de una manera pura. De una manera pura. Hay una historia que me apena mucho. Y es la historia de Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y de Lázaro. Me llama la atención que el rico tiene riqueza, pero Jesús no le pone nombre. Pero el otro es un mendigo, con ropas andrajosas, y a la puerta deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero sí le pone nombre. Porque yo he entendido que aunque algunos hombres, por desgracia los hemos visto, ponen nombres por riqueza, Jesús no es así. Jesús no pone nombres por riqueza, pone nombres por dignidad. Y era más digno el pobre Lázaro pidiendo que el rico haciendo banquetes. Y al final los dos murieron, porque dice el libro de Proverbios que tanto al rico como al pobre, a ambos le alcanza la muerte. Y ahora dice que el rico fue llevado al sepulcro y Lázaro por los ángeles al seno de Abraham. Cuando dice aquí la Biblia que fue llevado al sepulcro, está haciendo una diferencia entre el sepulcro y el Seol o el Hades, ya que el sepulcro es el lugar donde es enterrado el cuerpo, pero el Hades es el lugar donde caen las almas de los hombres. Y ahora dice la Biblia, entonces él dando voces dijo, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo,
padre Abraham. Mira lo que pide, ¿eh? Ten misericordia de mí. ¿Qué misericordia pides? Y dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Solamente le pedía que refrescara una parte de su cuerpo. Solamente le pedía un poco de refresco, no le pedía que se calmara, ya que cuando dice la Biblia no tendrán reposo ni de día ni de noche, no dice que no tendrán disminución, lo que está hablando no es de descanso, que va, yo interpreté y me di cuenta que está hablando de disminución minúscula de dolor. Está pidiendo que haya una disminución minúscula de dolor, una gota de agua que moje su lengua y por lo menos lo refresque durante 1 o 2 segundos. Eso es lo que está pidiendo. Esa es la agonía del infierno. Y pide esa gota de agua. Pero sin en cambio, el padre Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Hay gente que hoy está disfrutando de bienes en su vida, pero un día, por desgracia, tendrá que pedir una gota de agua. Y dice, y Lázaro también males. Hay gente que hoy está recibiendo males. Ahora está recibiendo males, pero dice la última frase, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allí. Yo he entendido que el lugar por donde ahora paso es transitorio, porque las moradas eternas serán donde vivamos para siempre. Y hoy te pregunto, ¿para qué estás atesorando? ¿En qué banco estás invirtiendo? ¿En el de la tierra o en el de los cielos? Si inviertes en la tierra, los ladrones minan y hurtan y la polilla corrompe, pero si te haces tesoros en el cielo, los ladrones no pueden hurtar, ni la polilla puede corromper, que va, son tesoros que permanecen. El rico le pedía una gota de agua para refrescar su lengua. Cuando dice la Biblia, no tendrán... Esta frase me gusta mucho que voy a leer, ¿eh? Lo que voy a leer ahora lo siento en mi corazón. Dice, la misericordia que pedía era pequeña, pues en el infierno el divorcio eterno del hombre es de la propia misericordia de Dios. Hermanos, aquí tenemos la promesa del pozo, de las aguas que le prometió a la samaritana. Aquí tenemos aquel agua que dice la Biblia que en el último día de la fiesta se puso Jesús en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Aquí su gracia y su misericordia es tan grande que Él hace llover sobre buenos y malos. Aquí tenemos abundante lluvia de misericordia, pero en ese lugar no habrá ni una gota de agua. Aquí la misericordia está a nuestro alcance. Aprovéchala, porque en el infierno no habrá ni una gota de agua. El quinto paso, o el quinto punto. ¿Cuál es el cuerpo? A veces me he preguntado muchas veces, ¿cuál es el cuerpo de condenación del infierno? Y me di cuenta por la Biblia que estaba equivocado, que no solamente resucitan los santos. Pues cuando se puso Jesús delante de la tumba de Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de una fe y de una resurrección de gloria, pero la Biblia también nos indica, voy a tomar solamente 2 textos, en Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, ¿quién son los que han hecho lo bueno? Recibir a Jesús. Y a pesar de sus caídas, seguir caminando. Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¡Qué alegría! Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pues ya lo dice el libro de Gálatas.
lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que sembrare para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida. Lo que estamos haciendo ahora es sembrar para el Espíritu. Pero el que sembrare para la carne, de la carne recibirá corrupción. Pues en el libro de Apocalipsis se levantarán grandes y pequeños, pues el mar entregará sus propios muertos. Y ahí dice, bienaventurado el que tuviera parte en la primera resurrección. Feliz el que participe en la primera resurrección, porque la segunda muerte no será más. Pero aquí hay una resurrección para segunda muerte. Y aquí se cumple el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego que no se apaga es la ira de Dios de una manera eterna golpeando al hombre. Y el gusano que no se muere es el cuerpo que está preparado para ser destruido de una manera constante, pero no aniquilado. El autor aquí indica un cuerpo arruinado, inservible, que no sirve solamente para recibir ira. Es un cuerpo que Dios levanta para hundirlo. Es un cuerpo que, ya que cuando se peca, en realidad se peca con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Y por lo tanto los tres deben recibir el castigo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Hermanos, cuando leía este versículo, me daba cuenta del Dios que tengo. Tengo un Dios que es bueno. Tengo un Dios que es misericordioso. Pero también tengo un Dios que es justo. Y que Él tiene ira. Hermanos, reflexionando sobre todo esto, me daba cuenta que Dios, que es amor, también debe tener ira. Porque la ira nace del amor. Ya que una persona que ama a los niños se aira cuando alguien les hace mal. Por lo tanto, Dios, que nos ama a nosotros, se aira también cuando el pecado nos hace daño. Por lo tanto, pero como dijo un predicador antiguo, en el infierno no solamente hay pecados, que va, en el infierno hay pecadores. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 30. Esto es una advertencia que hago con el corazón. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Este versículo lo toca también Romanos, diciéndonos que no nos venguemos nosotros mismos. Nosotros no tenemos derecho a imponer el castigo, ¿qué va? No os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y ahora nace una expresión con signos de admiración en el versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano que me escuchas, o más que hermano voy a decir, amigo que me escuchas. Dios es bueno y misericordioso y desea salvarte, pero también es un Dios justo que tiene ira. Mira otras expresiones del castigo. Lucas capítulo 13, versículo 26 dice, entonces comenzará a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. No sé qué maldad hay en tu vida. Dice, allí será. ¿Cómo será? El llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Allí, delante de la puerta cerrada, habrá llanto y relinchar de dientes, el conocido dolor de la desesperación que tantas veces ha sido expresado. Los que se han quedado afuera, los que han sido excluidos,
descubren que rechazaron a la ligera la gracia de Dios y que ahora están irremisiblemente perdidos. Lloran y el remordimiento desesperado sacude todo su ser, su alma y su cuerpo. Les relincha los dientes y ellos mismos se atormentan pensando que no aprovecharon el momento oportuno, ni pusieron en juego todas sus fuerzas para alcanzar la salvación ofrecida. Ese es el remordimiento de haber sido quedados fuera, de haber quedado en la puerta tan cerca, escuchando enseñanzas cada día, oyendo su palabra cada instante, persiguiéndote el Espíritu Santo cada momento. Pero el lloro será el remordimiento de haberlo tenido tan cerca y no haberlo alcanzado. Y el crujir de dientes será el haber podido conseguirlo y no alcanzarlo. Y ese pensamiento correrá a las neuronas de la mente, siglo tras siglo, entendiendo y recordando cada oportunidad que el Padre nos dio en su infinita misericordia, pero no fue aprovechada por nosotros, pues preferimos los deleites temporales del mundo que lo verdadero y eterno que Dios nos ofrecía. Número 6. Perdonadme, hermano. Número 6. El tiempo de la condenación. En este punto, los testigos de Jehová defienden el aniquilismo instantáneo y los adventistas el progresivo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Dame 10 segundos, hermanos, que beba agua y sigo. ¿Qué diferencia hay entre lo que creen los testigos de Jehová y los que creen los adventistas del séptimo día? Los testigos de Jehová creen que el hombre, en el mismo momento de su muerte, el que no es creyente, pues en el mismo instante, o más bien dicho, de su denominación, en el mismo instante son aniquilados y dejan y pierden toda existencia. Sin en cambio, los adventistas del séptimo día creen que sí, que van al infierno y que son atormentados durante tiempo, pero que el infierno tiene su cese. Esos son los que ellos creen. Pero sin en cambio, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia en el capítulo 26, versículo 24 del libro de Mateo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay, ese hay se refiere a Judas, de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este versículo es referido a Judas y nos indica que esta doctrina es cierta, pues la no existencia es una mejor condición que se experimentan los que están en el infierno. Más le hubiera valido no nacer. ¿Cuál es la verdadera duración del infierno? Nos lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y el 9. En llama de fuego para dar de retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay mucha gente, hermanos, que se pregunta que si es justo haber pecado en el tiempo y tener una condenación eterna, si eso es justo. Y yo pues me fui a los teólogos, a muchos teólogos, a mirar lo que ellos pensaban, y en ninguna corte judicial se aplica el tiempo del castigo en relación con el tiempo que se tardó en cometer el delito. Es decir, que no se dice, tú has tardado en cometer el robo un día o cinco días y 5 días de castigo. No, todo el castigo debe ser similar a la infracción, pues no es lo mismo matar a un perro que matar a un ser humano. El castigo no es similar al tiempo, ¿qué va?
sino es en consecuencia al ofendido, al daño ofendido. Por eso creo que el mayor castigo debe ser con la mayor ofensa. ¿Y cuál es la mayor ofensa que el hombre comete? Pues lo comete contra un Dios eterno. Por lo tanto, si hay una ofensa a un Dios eterno, lo justo sería una condenación eterna. O ofender a un Dios infinito es igual que tener una condenación infinita. De la misma manera, la salvación podía venir, la salvación infinita solo podía venir por un ser infinito, que su nombre es Jesús. Y ahora, después de hablar de la duración, no estamos, hermanos, cuando alguno comete una infracción o ha hecho algo, puede ir a la cárcel y puede estar en la cárcel durante 5 años, 7 años, 12 años, 15 años, pero al final sale y puede rehacer su vida y puede tener más oportunidades. Pero este lugar, dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, como está establecido para todos los hombres que mueran y después de esto el juicio. En ese lugar no habrá más oportunidades, será el divorcio eterno de Dios y los hombres. Y ahora en el 7 voy a dar una aplicación, pido perdón por hacerme tan largo, y ahora en el 7 voy a dar una aplicación a todos aquellos que hay algo en su vida que dicen, sí, yo seguiría a Cristo, pero tengo esto. Sí, yo seguiría al Señor, pero tengo lo otro. O más adelante, porque más adelante tendré oportunidad. Y ahora mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 29 y 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, aquí en el contexto se está hablando sobre el adulterio, pero abarca todos los pecados. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto del cuerpo lo tenemos claro que ha sido literal, pues Dios restaura el cuerpo para la condenación. Pero aquí cuando está hablando de mano y ojo derecho, no se está refiriendo literalmente a mano y a ojo derecho. Es una figura de edición que usa Jesucristo para exagerar, dándole importancia a lo que tiene. Ya que hay que arrancar todo lo que nos estorba para seguir a Jesús, por doloroso que sea. ¿Habrá algo más doloroso que arrancarte el ojo derecho o quitarte la mano? Por doloroso que sea, por imprescindible que nos parezca. Habrá algo más imprescindible que una mano y un ojo, pero por imprescindible que nos parezca. Y aunque, yo digo, hermanos, y aunque sea a trozos, aunque sea a cachos, llegar al reino de los cielos. Porque mejor es entrar en el reino de los cielos hecho trozos que no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Mirad, hermanos, toda esta advertencia me da para una frase. Todo lo que he estado diciendo hasta ahora me da para una frase, y espero que esta frase sea la frase que Dios use para que sea como una saeta que por medio de del sello y los medios de comunicación que ahora tomamos las iglesias, traspase las barreras y las fronteras. Y aunque yo esté aquí preso, como dijo el apóstol, estamos presos en nuestra casa, pero la palabra no está presa y llegue hasta lo profundo de tu corazón. Y esta es la frase que yo siento. Solo hay una cosa peor que la muerte, y es morir sin Jesús. Solo hay una cosa peor que lo que estamos experimentando, los virus estos que vienen, y es el pecado. Por encima de los virus,
está el mal del pecado, que ese corroe por dentro y te lleva a las cámaras de la muerte y aún más profundo, hasta lo profundo del infierno. Y como digo, y esta es la última frase, y muchísimas gracias, la tengo que repetir porque lo siento en mi alma, ¿eh? No sé lo que te tienes que arrancar, lo que te tienes que quitar, pero es hora de hacerlo. No es mañana ni pasado. Me están llamando jóvenes que están quitando todo lo que les estorba y que se han dado cuenta que es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo y sin una mano que no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. No temas al que mata el cuerpo y al alma nada le puede hacer. Antes bien, tiembla delante de él. No solamente es un Dios compasivo que te perdona, también es un Dios con justicia, pues dice la Biblia que los que no le recibieron, capítulo 3, versículo 34, si no mal recuerdo, del libro de Juan, mas los que no le recibieron, la ira de Dios está sobre ellos y ya han sido juzgados. Hoy te exhorto, te animo, te alerto a recibir a Jesús, porque mañana puede ser tarde. Porque solo hay una cosa, acabo con esa frase, peor que morir, y es morir sin Jesús. Ese era el mensaje que tenía y espero con toda mi alma y con todo mi corazón que por lo menos haya tocado una vida y sea transformada y su destino, que era el infierno, de repente sea cambiado para que alcance el reino de los cielos. Pero para nosotros los creyentes sirva como un motivo para anunciar el Evangelio, porque si no lo anunciamos nosotros, la sangre de ellas, como los atalayas, será sobre nuestra cabeza. Que el Señor os bendiga.